Como habréis podido comprobar, me he estado tomando un respiro del canal. La verdad es que he estado muy poco inspirada, a tope de trabajo y estoy agotada, aunque supongo que como todo el mundo, de vivir demasiados acontecimientos históricos en un periodo de tiempo muy pequeñín antes de llegar a cumplir la treintena. Hoy quiero retomar con un tema que comenté en mi cuenta de Twitter hace como un par de semanas, aprovechando además que estamos a las puertas de las fiestas josefinas en la ciudad de Valencia. En este vídeo voy a intentar aportar mi humilde granito de arena a poner un poco de color a estos tiempos tan grises que estamos viviendo últimamente. Así que empezamos. Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a escala. Como siempre, Amanda al aparato, intentando encontrar el eslabón perdido entre moda y arquitectura. Citando textualmente a una buena amiga, me considero más valenciana que un plato de paella. ¿Qué ya es decir? Me encanta mi ciudad, me encanta su cultura y sus tradiciones. De hecho, un poco al hilo de este tema, subí a escala en uno de los primeros meses de andadura del canal un vídeo que está bastante relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, sobre un descubrimiento en el centro de Valencia que hicimos un colega y yo, y que además pues, publicamos en una revista científica. Os voy a dejar ese vídeo por aquí arriba por si le queréis echar un vistazo. Hoy, y dado que están a puntito de empezar las fiestas de las fallas en la ciudad de Valencia, quiero aprovechar para hablaros de los trajes típicos y las telas que los componen que llevamos pues, tanto en la ciudad de Valencia como en otras poblaciones en las que se celebra esta fiesta. Creo que es un tema muy interesante y del que además se ha hablado muy poco en esta plataforma. No quiero detenerme demasiado en explicaros, para quienes no las conocéis, en qué consisten las fallas de Valencia o qué son y por qué una vez al año a las valencianas y a los valencianos nos da por quemar cosas. Para eso os voy a dejar varios vídeos que ya se han subido en esta plataforma de instituciones, gente experta que cuenta un poquitín de forma breve de qué va todo esto. Os dejo links en la cajita de descripción y alguno más por aquí arriba. Tampoco me voy a detener demasiado en filosofaros acerca de toda la historia de todas las piezas que lleva un traje de fallera, de momento llamémoslo así, sino que eso probablemente pues lo dejemos para otro vídeo. Hoy vamos a hablar simplemente de las telas. Vamos a empezar la casa por los cimientos. Nos vamos a centrar en los tejidos que conforman estos trajes, de dónde vienen, para qué se utiliza cada uno de ellos, un poquito cuál es su origen, cuáles son sus fibras principales. He decidido dividir este tema en 3 vídeos, de los cuales este va a ser una introducción y probablemente haga 2 más, dividiendo tanto por tipo de fibra que compone estas telas y tejidos, y otro que va a hablar y contener información sobre las diferentes técnicas que se utilizan para fabricar, a partir ya de estas fibras, pues todo este tipo de tejidos. Mis fuentes principales para realizar esta serie de vídeos son una serie de investigadoras e investigadores centrados en la investigación y conocer más acerca de la indumentaria tradicional valenciana, como son Victoria Liceras, Xavier Rausell o Vicent Ferrandismas, entre otros. Todos ellos han publicado algunos libros y mucha documentación sobre todo el tema de la indumentaria valenciana,
de una forma además muy fiable, y también hay algunas conferencias y algunos vídeos y algunas ponencias en YouTube sobre todo este tema que os voy a dejar pues también en la cajita de descripción. Además, voy a utilizar el libro Seda, Oro y Plata en la ciudad de Valencia, escrito por la investigadora María Victoria Vicente Conesa, que habla de una de las casas sederas más antiguas que todavía se dedica a tejer tejidos de seda en la ciudad de Valencia. Citando a Xavier Rousey y a Salvador Mercado, podría decirse que la indumentaria tradicional valenciana se puede clasificar en 3 grandes grupos, pero yo solo me voy a centrar en 2 de ellos. Además de estos 2 grupos, la indumentaria empleada, ninguna de ellas es menos digna que la otra, porque simplemente son trajes que se utilizan para cosas diferentes. En un primer grupo podríamos abarcar toda la serie de indumentaria tradicional que llevaban nuestros antepasados, tanto aquellos que trabajaban en la zona de la Huerta de Valencia, como también la ropa que se llevaba real a diario, así como en todas las poblaciones pues, del interior o cercanas a Valencia. Conocemos cómo vestían estos antepasados gracias en parte a grabados que han llegado hasta el día de hoy, pinturas en platos de cerámica, platos nupciales, algunas piezas que han llegado más o menos en buen estado de conservación hasta el día de hoy y que principalmente se utilizan para hacer reproducciones, y también gracias a los documentos que formaban las actas notariales que detallaban de una forma muy específica todas las piezas que heredaba una familia o heredaba una persona al casarse como dote, y que por lo tanto pues, prevalecían de generación en generación. Hoy en día principalmente son los grupos de danzas folclóricas y de baile quienes más se han preocupado en mantener viva esta tradición y mantener vivas esas piezas y hacer reproducciones bastante fidedignas a cómo se vestían pues, estos antepasados nuestros desde el siglo XVIII, pasando por el XIX y también un poco principios del XX. La otra indumentaria típica valenciana es la que se basa en patrones principalmente del siglo XVIII y XIX para confeccionar los trajes regionales que se visten durante todas estas fiestas de las fallas o fiestas patronales de otras localidades, y que además es una indumentaria en la que se introducen ciertos cambios. Los colores que se utilizan, por ejemplo, no son muy fidedignos a la hora de plasmar lo que pasaba en el siglo XVIII y XIX. A veces introducen piezas que no son muy propias de esa época. Es decir, son unos trajes que van variando. Estos trajes, principalmente conocidos como de fallera, según Xavier Rousey, se basan en cuadros preciosistas de principios del siglo XX en los que se pintaban escenas pues como muy ideales de la huerta, con sus barraquitas, sus naranjas, etc. Pensemos en autores como Sorolla, Mongrel o Benlliure, entre otros. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que cada vez que escucho es que los trajes de fallera están basados en los trajes que llevaban las labradoras y las huertanas para trabajar en la huerta de Valencia, muere un gatito. Pero vosotras habéis visto la cantidad de brilli que llevan estos trajes, y además os puedo asegurar que la movilidad es muy poca. ¿A qué cabeza entra que esos trajes pudieran utilizarse de verdad en la huerta? No, no tiene ningún tipo de sentido, así que por favor, no digáis que los trajes de fallera están basados en los de huertana.
No, por favor, no. En fin, volvamos al tema. Principalmente os voy a hablar de tejidos típicos de ambos tipos de traje, de ambos grupos, tanto, digamos, la parte más tradicional como la parte más dedicada a la fiesta. Esto es así porque básicamente mi intención con este vídeo, esta serie de vídeos en realidad, no es otra que la de poneros un poco en contexto, contaros de qué va todo esto si no lo conocéis, y además realizar un pequeño estado del arte o una pequeña revisión pues de todas esas telas que se utilizan y para qué se utilizan, dependiendo de si son piezas de jubones, de corpiños, de pañuelos de cuello, de sayas, faldas o guardapiés, entre otras muchas piezas. Y de momento no os voy a echar más el rollo, lo vamos a dejar por aquí y como siempre, si queréis estar enteradas o enterados de todas las cosas nuevas que voy a subir por aquí, más ahora que este vídeo pertenece a una serie de 2, pero creo que serán 3 vídeos, pues si queréis que os llegue el aviso, recordad darle al botoncito de suscribirse, a la campanita y, por supuesto, dadle like y comentadme qué os ha parecido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!